Tema 5. Señales de indicación. 1. Señales de indicación. 1.1. Objeto. 1.2. Clases. 1.2.1. Señales de indicaciones generales. 1.2.2. Señales de carriles. 1.2.3. Señales de servicio. 1.2.4. Señales de orientación. 1.2.4.1. Tipo de carteles de orientación relacionados con la salida de una carretera. 1.2.4.2. Colores de los carteles, flechas y carteles de orientación. 1.2.4.3. Significado de las flechas en los carteles de preseñalización y destino. 1.2.4.4. Señales de preseñalización. 1.2.4.5. Señales de dirección. 1.2.4.6. Señales de identificación de carreteras. 1.2.4.7. Señales de localización. 1.2.4.8. Señales de confirmación. 1.2.4.9. Señales de uso específico en poblado. 1.2.5. Paneles complementarios. 1.2.6. Otras señales, recopilación de artículos citados. 1. Factores que intervienen en la circulación. 1.1. Concepto. Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas indicaciones que pueden serle de utilidad. Los paneles complementarios colocados debajo de una señal de indicación podrán expresar la distancia entre dicha señal y el lugar así señalado. La indicación de esta distancia podrá figurar también, en su caso, en la parte inferior de la propia señal. 1.2. Clases. Las señales de indicación se subdividen en señales de indicaciones generales, señales de carriles, señales de servicio, señales de orientación, paneles complementarios. Otras señales. 1.2.1. Señales de indicaciones generales. La nomenclatura y el significado de estas señales son las siguientes. S1. Autopista. Indica el principio de una autopista y por tanto el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autopista o indicar el ramal de una intersección que conduce a una autopista. S1A. Autovía. Indica el principio de una autovía y por tanto el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autovía o indicar el ramal de una intersección que conduce a una autovía. Si nos fijamos, siempre pondrá autovía en el de autovía, en el de autopista es el puente. S2. Fin de autopista. Indica el final de una autopista. S2A. Fin de una autovía. Indica el final de una autovía. S3. Vía reservada para automóviles. Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles. S4. Fin de vía reservada para automóviles. Indica el final de una vía reservada para automóviles. S5. Túnel. Indica el principio y eventualmente el nombre de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. Podrá llevar en su parte inferior la indicación de la longitud del túnel en metros. S6. Fin de túnel. Indica el final de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. S7. Velocidad máxima aconsejable. Recomienda una velocidad aproximada de circulación en km/h que se aconseja no sobrepasar, aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando esté colocado bajo una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista. S8. Fin de velocidad máxima aconsejada. Indica el final de un tramo en el que se recomienda circular a la velocidad en km/h indicado en la señal. S9. Intervalo aconsejado de velocidades. Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados siempre que las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada debajo de una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista. S10. Fin de intervalo aconsejado de velocidades. Indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de intervalo aconsejado de velocidades. S11. Calzada de sentido único. Indica que en la calzada que se prolonga en la dirección de la flecha los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta y que está prohibida la circulación en sentido contrario. Calzada de sentido único, S11A. Indica que en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas dos carriles, los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas y que está prohibida la circulación en sentido contrario.
S11B, calzada de sentido único. Indica que en la calzada se prolonga en la dirección de las flechas 3 carriles. Los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas y que está prohibida la circulación en sentido contrario. S12, tramo de calzada de sentido único. Indica que en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta y que está prohibida la circulación en sentido contrario. S13, situación de un paso para peatones. Indica la situación de un paso para peatones. S14A, paso superior para peatones. Indica la situación de un paso superior para peatones. S11B, paso inferior para peatones. Indica la situación de un paso inferior para peatones. S15A, preseñalización de calzada sin salida. Indica que de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos solo pueden salir por el lugar de entrada. S15B, preseñalización de calzada sin salida. Indica que de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos solo pueden salir por el lugar de entrada. S15C, preseñalización de calzada sin salida. Indica que de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos solo pueden salir por el lugar de entrada. S15D, preseñalización de calzada sin salida. Indica que de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos solo pueden salir por el lugar de entrada. S16, zona de frenado de emergencia. Indica la situación de una zona de escape de la calzada acondicionada para que un vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema de frenado. S17, estacionamiento. Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo que representa ciertas clases de vehículos indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento señalado. S18, lugar reservado para taxis. Indica el lugar reservado a la parada y el estacionamiento de taxis libres y en servicio. La inscripción de un número indica el número total de espacios reservados a este fin. S19, parada de autobuses. Indica el lugar reservado para parada de autobuses. S20, parada de tranvías. Indica el lugar reservado para parada de tranvías. S21, transitabilidad de tramo o puerto de montaña. Indica la situación de transitabilidad del puerto tramo definido en la parte superior de la señal. A continuación, se exponen las combinaciones que pueden presentar los paneles 1, 2 y 3. Panel 1A indica que pueden circular todos los vehículos sin restricción, por eso pone abierto. Panel 1B y 2B indica que el puerto está transitable, si bien existe prohibición de adelantar para los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos. Panel 1C, 2C indica que el puerto está transitable excepto para los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos y vehículos articulados. Los turismos y autobuses circularán a una velocidad máxima de 60 km/h. Color amarillo, 60 km/h. Panel 1D y 2D indica que para circular es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales a una velocidad máxima de 30 km/h. Prohibida la circulación de camiones, autobuses y vehículos articulados. Color rojo. Y panel 1E indica que la carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo. Color negro. Panel 3A y 3B pueden llevar una inscripción del lugar a partir del cual se aplican las indicaciones del panel 1 y 2. S22, cambio de sentido al mismo nivel. Indica la proximidad de un lugar en el que se puede efectuar un cambio de sentido al mismo nivel. S23, hospital. Indica además a los conductores de vehículos la conveniencia de tomar las precauciones que requiere la proximidad de establecimientos médicos, especialmente la de evitar la producción de ruido. S24, fin de obligación del alumbrado de corto alcance cruce. Indica el final de un tramo en que es obligatorio el alumbrado de cruce o corto alcance y recuerda la posibilidad de prescindir de este siempre que no venga impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o iluminación de la vía. S25, cambio de sentido a distinto nivel. Indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio de sentido a distinto nivel. S26A, panel de aproximación a salida a 300 metros. Indica en una autopista o en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima salida está aproximadamente a 300 metros. Si la salida fuera por la izquierda, las diagonales serán descendentes de izquierda a derecha y la señal se situará a la izquierda de la calzada.
Panel S26B, panel de aproximación a salida 200 metros. Indica en una autopista, en una autovía, en una vía para automóviles que la próxima salida está situada aproximadamente a 200 metros. Si la salida fuera por la izquierda, las diagonales serían descendentes de izquierda a derecha y la señal se situaría a la izquierda de la calzada. S26C, panel de aproximación a salida 100 metros. Indica en una autopista o en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima salida está situada aproximadamente a 100 metros. Si la salida fuera por la izquierda, la diagonal será descendente de izquierda a derecha y la señal se situará a la izquierda de la calzada. Cuando me dice de izquierda a derecha, ¿eh? Esto es de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha sería al revés, de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque estaría a la izquierda. Aquí la salida está a la derecha. ¿Esto lo entendemos? Sí. S27, auxilio en carretera. Indica la situación del poste o puesto de socorro más próximo desde el que se puede solicitar auxilio en el caso de accidente o avería. La señal puede indicar la distancia a la que este se halla. S28, le salió en un examen, calle residencial. Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora, independientemente del vehículo que sea. La velocidad máxima, 20 kilómetros por hora. Los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionar más que en los lugares designados por señal o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, los juegos y deportes están autorizados en la misma y los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos. S29, fin de calle residencial, indica que se aplica de nuevo las normas generales de circulación. S30, llamada zona 30, indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad. S31, fin de zona A30, indica que se aplica de nuevo las normas generales de circulación. S32, telepeaje, indica que el vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados, puede efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje, siempre que esté provisto del medio técnico que posibilita su uso. S33, senda ciclable, indica la existencia de una vía para peatones y ciclos segregada del tráfico motorizado y que discurre por espacios abiertos, jardines o bosques. S34, apartadero en túneles, indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel a fin de dejar libre el paso. S34A, apartadero en túneles. Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel a fin de dejar libre el paso y que dispone de teléfono de emergencia. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Mimut, No, no. ¿alguna duda tú por ahí? No, Ángel. Vale. 122. Señales de carriles. Indican una reglamentación especial para uno o más carriles de la calzada. Se pueden citar las siguientes. S50A. Carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima solo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a la velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo permiten, deben circular por el carril de la derecha. El final de la obligatoriedad de la velocidad mínima vendrá establecido por la señal S52 o R506. S50B. Carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Indica que el carril sobre el que está situado la señal de velocidad mínima solo puede ser utilizado por los vehículos que circulan a velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo permiten, deben circular por el carril de la derecha. El final de la obligatoriedad de la velocidad mínima vendrá establecido por la señal S52 o R506. S50C, carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima solo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El final de la obligatoriedad de la velocidad mínima vendrá establecido por la señal S52 o R506. S50D, carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada.
¿vale? Y el texto es el mismo que el anterior. S50E, texto, carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Texto igual que el anterior, ¿vale? Por no leer el mismo. S51, carril reservado para autobuses. Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte colectivo de circular por el carril indicado. La mención taxi también autoriza a los taxis la utilización de este carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal esté constituida en el lado exterior de este carril por una línea discontinua, se permite su utilización generalmente exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y en su caso a los taxis. Es decir, solamente la puedo cruzar. ¿Nos queda claro? Sí. Por ejemplo, en un giro a derechas la puedo cruzar. S52. Final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza el carril que va a cesar de ser utilizado indicando el cambio de carril preciso. S52A. Final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza en una calzada de doble sentido de circulación el carril que va a cesar de ser utilizable e indica el cambio de carril preciso. S52B. Fin de carril destinado a la circulación. Preseñalización en una calzada de doble sentido de circulación. El carril que va a cesar de ser utilizable indica el cambio de carril preciso. S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación. Indica en un tramo con un solo carril en un sentido de circulación que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 2 carriles en el mismo sentido de circulación. S53A, paso de 1 a 2 carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos. Indica en un tramo con un solo carril de circulación en un sentido que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 2 carriles en el mismo sentido de circulación. También indica la velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. S53B, paso de 2 a 3 carriles de circulación. Indica en un tramo con 2 carriles en un sentido de circulación que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 3 carriles en el mismo sentido de circulación. S53C, paso de 2 a 3 carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos. Indica en un tramo con 2 carriles en un sentido de circulación que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 3 carriles en el mismo sentido de circulación. También indica la velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. S60A. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de 2 carriles. Indica en una calzada de 2 carriles de circulación en el mismo sentido que en el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado. S60B. Bifurcación hacia la derecha en calzada de 2 carriles. Indica en una calzada de 2 carriles de circulación en el mismo sentido que en el próximo tramo de carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado. S61A. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de 3 carriles. Indica en una calzada con 3 carriles de circulación en el mismo sentido que en el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado. S61B. Bifurcación hacia la derecha en calzada de 3 carriles. Indica en una calzada con 3 carriles de circulación en el mismo sentido que en el próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado. S62A. Bifurcación hacia la izquierda en una calzada de 4 carriles. Indica en una calzada de 4 carriles de circulación en el mismo sentido que en el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado. S62B. Bifurcación hacia la derecha en calzada de 4 carriles. Indica en una calzada con 4 carriles de circulación en el mismo sentido que en el próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado. S63. Bifurcación en la calzada de 4 carriles. Indica en una calzada con 4 carriles de circulación en el mismo sentido que en el próximo tramo los 2 carriles de la izquierda se bifurcarán hacia la izquierda y los 2 de la derecha hacia la derecha. S64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada. Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista solo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada así como su sentido de circulación. ¿Alguna duda? No. Ángel, Dime. se me acaba de ir, es que no visualizo la imagen del temario. Por eso las señales es que no se me ven, se me acaban de ir. No Yo sé la si la le tengo que tengo. dar a cuadrícula. Dale a cuadrícula, a ver. Cuadrícula, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vista de cuadrícula. A ver Eso si se es. me pone. Es que no se me pone el temario. Mónica, No tú me sí que la sale. ves, ¿no?
Mónica, ¿tú ves la imagen? Mónica, ¿ves la imagen? Yo lo estaba siguiendo del libro. Se me ha ido ahora. A ver. Vale, Espera. vuelvo a compartir, no os preocupéis, esperar. Gracias. ¿Lo veis ahora? Sí. Vale. ¿Mimu, lo ves? Ahora sí. Vale, Sí, venga. ahora sí, gracias. De nada, perdonadme. 1, 2, 3. Señales de servicio. Informan de un servicio de posible utilidad para los usuarios de la vía. El significado y nomenclatura de las señales de servicio son los siguientes. S100. Puesto de socorro. Indica la situación de un centro oficialmente reconocido donde puede realizarse una cura de urgencia. S101. Base de ambulancia. Indica la situación de una ambulancia en servicio permanente para cura y traslado de heridos en accidentes de circulación. S102, Servicio de Inspección Técnica de Vehículos. Indica la situación de una estación de inspección técnica de vehículos ITV. S103, Taller de reparación. Indica la situación de un taller de reparación de automóviles. S104, teléfono, indica la situación de un aparato telefónico. S105, surtidor de carburante, indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburante. S106, taller de reparación y surtidor de carburante. Indica la situación de una instalación que dispone de taller de reparación y surtidor de carburante. S107, campamento. Indica la situación de un lugar, campamento, donde puede acamparse. S106, S107, perdón. 108. Agua. Indica la situación de una fuente con agua. S109. Lugar pintoresco. Indica un sitio pintoresco, lugar desde el que se divisa. S110. Hotel. Indica la situación de un hotel o motel. S111. Restauración. Indica la situación de un restaurante. S112. Cafetería. Indica la situación de un bar o una cafetería. S113. Terreno para remolques vivienda, es decir, caravanas. Indica la situación de un terreno en el que puede acamparse con remolque vivienda, caravana. S114. Merendero. Indica el lugar en el que puede utilizarse para el consumo de comidas o bebidas. S115. Punto de partida para excursión a pie. Indica el lugar apropiado para iniciar excursión a pie. S116, campamento y terreno para remolques vivienda. Indica la situación de un lugar donde puede acamparse con tienda de campaña o con remolque vivienda. S117, albergue de juventud. Indica la situación de un albergue cuya utilización está reservada a organizaciones juveniles. S118. Información turística. Indica la situación de una oficina de información turística. S119, coto de pesca. Indica un tramo del río o lago en el que la pesca está sujeta a autorización especial. S120, Parque Nacional. Indica la situación de un parque nacional cuyo nombre no figure inscrito. S121, Monumento. Indica la situación de una obra histórica o artística declarada monumento. S122, Otros servicios. Señal genérica para cualquier otro servicio que se inscriba en el recuadro en blanco. S123, área de descansos. Indica la situación de un área de descanso. S124, estacionamiento para usuarios del ferrocarril. Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de ferrocarril y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril. S125, estacionamiento para usuarios de ferrocarril inferior. Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de ferrocarril inferior y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril inferior. S126, estacionamiento para usuarios de autobús. Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación o una terminal de autobuses y destinada principalmente para los vehículos privados de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en autobús. S127, área de servicio. Indica en autopista o autovía la situación de un área de servicio. Hasta aquí las señales de indicación, ¿de acuerdo? Perdón, de indicación de información. 1, 2, 4. Señales de orientación. Las señales de orientación se subdividen en señales de preseñalización, señales de dirección, señales de identificación de carreteras, señales de localización, señales de confirmación, señales de uso específico en poblado. Aquí es donde empieza un poquito el lío, ¿de acuerdo? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el punto 1241. Tipos de carteles de orientación relacionados con las salidas de una carretera. Según su colocación, pueden ser de tres tipos.
Carteles laterales se denominan así por estar situados en el margen de la plataforma. Las flechas se sitúan en horizontal a 45 grados hacia arriba o en vertical hacia arriba. En los carteles no hay señales hacia abajo, son hacia arriba en 45 grados o completamente en 90 grados, ¿de acuerdo? Sí. Banderolas. Están situadas sobre el carril derecho o izquierdo de la calzada. Según el lado en que se encuentra la salida, las flechas se colocan a 45 grados hacia abajo. Y pórticos. Están situados sobre los carriles de la calzada. Las flechas se utilizan en vertical hacia abajo, eje carril o 45 grados hacia abajo. Es decir, tenemos carteles, banderolas y pórticos. Y esto lo tenemos que saber, pero al dedillo. En función de lo que indican, se denominan de la siguiente manera. De confirmación de itinerario. Indican la dirección a seguir mediante el cajetín de identificación de la carretera y el nombre del punto primario más próximo. En su parte inferior normalmente existen tantas flechas en vertical hacia abajo sobre el carril como número de carriles conducen a la dirección indicada. Cuando es hacia abajo es de confirmación de itinerario. De salida, que a su vez pueden ser de preaviso, anuncian una salida próxima, se pueden identificar porque el tipo de flecha que contiene es de mayor tamaño que la que contiene la de confirmación de itinerario, lo vemos en el cartelito, y se encuentra situada en la parte central de los lados del cartel. En la parte superior figura la distancia, el pictograma y el número de salida, que generalmente coincide con el punto kilométrico de la carretera. Estos carteles se colocan en autopistas y autovías a 1000 metros y a 500 metros de dicha salida. ¿Vale? Aquí es de preaviso. Yo no sé hacia qué tipo de carretera me dirijo, por eso todavía aquí está en azul. Aquí tengo la salida, que es la 61AB, es una preseñalización de salida, un preaviso de salida, y está a 500 metros. Yo no sé la próxima carretera cómo va a ser, si va a ser una autovía, autopista, vía para automóvil o carretera convencional. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Este pictograma sustituye a la palabra salida, es decir, el negro, el de fondo negro o fondo blanco. Lo contienen los carteles situados en autopistas y autovías. De salida inmediata indica dónde comienza el inicio del carril de salida. Estos carteles llevan el cajetín de identificación de la carretera de salida y el nombre primario más próximo de la misma. La flecha que contiene está situada en la parte inferior central del cartel, inclinado hacia abajo 45 grados. Esta es de salida inmediata. Si la flecha se encuentra en el mismo lugar del cartel, pero en vertical hacia abajo, sobre el carril, indica que la salida es con pérdida de carril. Las dos son de salida inmediata, pero esta de aquí abajo, que está completamente vertical, nos está diciendo que hay pérdida de carril. En esta no hay pérdida de carril, pero en esta sí. ¿Cómo pérdida de carril? No lo entiendo eso. Que estoy yendo por ese carril y como siga por ahí me voy dirección Tordesillas a Coruña. Ah, vale. ¿Lo has entendido, Mónica? Sí. En cambio, en esta, si yo sigo en el carril, quedará a mi derecha mientras no coja la salida inmediata. En esta voy sobre la salida ya inmediata, sobre el carril que va a meterse hacia esa salida. Vale, pues aquí ya estoy situada y ya está. Exactamente. Vale, 1, 2, 4, 2, colores de las carteles, flechas y carteles de orientación. Vamos a ver primero clase de carretera, fondo de señal, carácter y flecha y ejemplo. Voy a leer en horizontal. Clase de carretera, autopista, fondo azul, caracteres y flechas de color blanco. Ejemplo, lo tenemos ahí. Autovía, fondo azul, flechas en blanco y caracteres en blanco. Ejemplo. Autovía para los tramos y durante el plazo que fije la Dirección General de Carreteras, blanco, ¿vale? El fondo señal será blanco. Y los caracteres y flechas azul, ¿vale? Cuando voy por una nacional, una convencional y me dirijo hacia una autopista o autovía. Vía reservada para automóviles, azul, color del fondo, caracteres en blanco. En la actualidad no existe ningún ejemplo adecuado en el catálogo oficial de señales, porque realmente prácticamente las vías reservadas para automóviles se han quedado en tramos de acceso a autopistas o autovías, nada más, ¿de acuerdo? Carretera convencional, blanco, caracteres en negro, ahí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo?
Seguimos. Los carteles de orientación relacionados con salidas de una carretera tendrán los colores de la clase de carretera hacia la que se dirija dicha salida, en los casos siguientes. Los carteles de preseñalización de la salida, si la clase de carretera a la que se accedería por la salida fuera superior a la de la carretera por la que se circula. Es decir, yo voy por esta carretera, por la de Benavente, y si me salgo hacia Tordesillas, voy a coger una autopista o una autovía, ¿vale? Me está indicando que a 500 metros ya es una autopista o autovía. ¿Por qué? Porque es de color azul. El cartel de confirmación de itinerario indica que se circula por la carretera convencional N630 y el cartel de preaviso situado a 500 metros anuncia una salida hacia la autopista A6, es decir, hacia una carretera de categoría superior. Por ello cambia el color blanco de la carretera convencional por el azul de la autopista. ¿Esto lo entendemos? Es decir, yo voy dirección Benavente, pero si cojo a 500 metros la salida que me dirige hacia Tordesillas, paso de una convencional que es de color blanco a una autopista o autovía que es de color azul. Vale, o sea, adquiere el color de la vía más A importante. la que te diriges. Vale. Si fuese la de Tordesillas, fuera otra nacional, ¿de qué color sería el fondo? Blanco. Efectivamente. ¿Vale? Lo que O sea, ocurre es que autopistas. lo que ocurre es que muchas veces, Mónica, en las de preseñalización de salida, como todavía falta distancia, muchas veces si yo voy por autovía o autopista, están las dos azules en la preseñalización y hasta que no llego a la salida no se pone de color blanco, que es lo que voy a leer ahora. Dice, los de destino de salida inmediata que toman siempre el color de la clase de carretera a la que se accede. El cartel de confirmación de itinerario indica que se circula por la autopista A6 y el cartel de preaviso situado a 500 metros anuncia una salida hacia la carretera convencional N110. Por esta circunstancia mantiene su color azul, ya que la carretera que se preseñaliza es inferior categoría. Sin embargo, el cartel de salida inmediata toma el color de la clase de carretera a la que se accede por dicha salida. Es decir, voy por aquí y la preseñalización todavía está en azul porque esta es de mayor categoría, pero ya la salida inmediata pasa a ser del color de la carretera a la que me dirijo. ¿Se entiende esto? Sí. Esto es muy sencillo y me puede liar a veces en un examen. Las de preseñalización, si estoy en autopista o autovía, van a salir siempre de color azul. Y las de salida inmediata de color blanco o azul si me voy hacia otra autopista o autovía. En cambio, en una convencional será de color blanco y la preseñalización ya será, por ejemplo, de color azul si me voy hacia autopista o autovía y la de salida inmediata ya será de color azul. A no ser que me dirija hacia otra convencional que serán las dos blancas. Vale. Y los Ángel, los pictogramas que hay arriba del Esto me recuadrito. está diciendo que es la salida inmediata, la salida 63A. Vale. Salida 63A y B. A 500 metros está esa salida, ¿no? Digamos. Exactamente. Vale. Esta es de preseñalización y esta es de salida inmediata. Cuando es de preseñalización, ¿vale? La flecha es más pequeñita y cuando es de salida inmediata la flecha es más grande. ¿Ok? Vale. Esto es bastante Y sencillo. Ángel, el pictograma de la parte superior nos indica en la vía en la que estamos, ¿verdad? Correcto, correcto. Estamos en la A6 Tordesillas a Coruña, pero a 500 metros Sí. está la salida, dirección Segovia-Ávila, pero tengo la preseñalización de salida. Lo que ocurre es que cuando yo salgo dirección Segovia, paso de una carretera autopista, que es este caso, de la A6, paso a una nacional, que es una carretera convencional. ¿Lo entiendes, Mimu? Es decir, las Sí. preseñalizaciones, depende, si voy por autopista o autovía, como es superior, la preseñalización de salida será siempre de color azul. En cambio, si la salida inmediata ya me voy a una convencional, cambiará del color azul al color blanco el fondo. En cambio, si voy por una carretera convencional y la que voy a salir es una autopista o autovía, la preseñalización ya estará en azul y la salida inmediata también estará en azul. Sí, toma el color, digamos, de la vía a la que nos vamos a incorporar, en las Sí, salidas inmediatas. exactamente. Vale. ¿Ok? Sí. ¿Lo has entendido ahora, Mónica? Sí, a ver, todavía tengo. Salida inmediata toma el color. Preseñalización todavía no se sabe.
Claro, pero si vas por autopista o autovía todavía se mantiene en azul. En cambio, si ya vas por una convencional, sí que sabes si es nacional, es convencional o es autopista o autovía, porque la preseñalización ya toma el color de la vía. Vale, ¿Vale? vale, vale. 1, 2, 4, 3. Significado de las flechas en los carteles de preseñalización y destino. Estas flechas se utilizarán normalmente en carteles situados en los márgenes de la carretera. F1, flecha vertical hacia arriba. Indica los destinos que se alcanzan continuando por la misma carretera, incluso aunque exijan una pequeña desviación, y en general las direcciones de frente o dirección propia. F2, flecha inclinada a 45 grados hacia la izquierda y hacia arriba. Indica los destinos que se alcanzan girando hacia la izquierda y utilizando un carril de deceleración o de espera. Excepcionalmente indica un giro de la carretera a la izquierda en un nudo donde haya una salida de frente que pudiera inducir a confusión si se utiliza una flecha F1. F3, flecha horizontal hacia la izquierda. Indica los destinos que se alcanzan girando hacia la izquierda sin carril de deceleración ni de espera. F4, flecha inclinada a 45 grados hacia la derecha y hacia arriba. Indica los destinos que se alcanzan girando hacia la derecha con un cambio de dirección no superior a 45 grados o utilizando un carril de deceleración. F5. Indica también los destinos situados a la izquierda pero que se alcanzan girando previamente a la derecha, vía de giro o ramal semidirectos. Señal F5, flecha horizontal hacia la derecha. Indica los destinos que alcanzan girando hacia la derecha con un cambio de dirección superior a en 45 grados y o sin carril de deceleración. Flecha F6, flecha inclinada a 45 grados hacia la derecha y hacia abajo. Preseñaliza en banderola o cartel lateral de un pórtico o destino que se alcanza girando hacia la derecha. F7, flecha inclinada a 45 grados hacia la izquierda y hacia abajo. Preseñaliza en banderola o cartel lateral de un pórtico un destino que se alcanza girando hacia la izquierda. Un segundito, compañeros. Un segundo. Estoy cogiendo mi temario. Un segundito. Estoy en la F7, continúo enseguida. Bueno, yo una cosita os tengo que decir, ¿de acuerdo? Esto de las flechas lo han puesto por primera vez, ¿eh? Quiero decir que de esto podría salir alguna pregunta. Yo no lo tengo en mi temario. Yo en su día solamente sabíamos lo de las inclinaciones de flecha, ¿de acuerdo? ¿Me lo habéis escuchado, compañeros, lo que os acabo de decir? Sí, sí, Ángel, que son nuevas. Esto es nuevo. Yo es la primera vez que lo veo esto, ¿eh? F7, flecha inclinada a 45 grados hacia la izquierda y hacia abajo. Preseñaliza en banderola o cartel lateral de un pórtico un destino que se alcanza girando hacia la izquierda. Las flechas F6 y F7, a diferencia de las anteriores, se utilizan en carteles situados sobre la calzada. Flechas tipo F. Se utilizarán en carteles situados sobre la calzada. F1, flecha vertical hacia abajo, indica el carril por el que hay que circular para alcanzar los destinos bajos los que está situada. F2, flecha inclinada a 45 grados hacia la derecha y hacia abajo. Indica el carril por el que hay que circular para alcanzar una salida inmediata hacia la derecha o el carril que la constituye. F3, flecha inclinada a 45 grados hacia la izquierda y hacia abajo. Indica el carril por el que hay que circular para alcanzar una salida inmediata hacia la izquierda o el carril que lo constituye. 1, 2, 4, señales de preseñalización. 1, 2, 4, 4, perdón, señales de preseñalización. Se colocarán a una distancia adecuada de la intersección para que su eficacia sea máxima tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones viales y de circulación, especialmente la velocidad habitual de los vehículos y la distancia que sea visible dicha señal. Esta distancia podrá reducirse a 50 metros en los poblados, pero deberá ser por lo menos de 500 metros en las autopistas y autovías. Estas señales podrán repetirse. La distancia entre la señal y la intersección podrá indicarse por medio de un panel complementario colocado encima de la señal. Esa distancia se podrá indicar también en la parte superior de la propia señal. La nomenclatura y significado de la señal de preseñalización es el siguiente. S200. Preseñalización de glorieta. Indica las direcciones de las distintas salidas de la próxima glorieta. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica que la salida conduce hacia una autopista o autovía. S220, preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional. Indica en una carretera convencional las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección, cuando uno de ellos conduce a una carretera convencional. S222, preseñalización de direcciones hacia una autopista o autovía. Indica en una carretera convencional las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección, cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía. S222A,
Preseñalización de dirección hacia una autopista o una autovía y dirección propia. Indica en una carretera convencional las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional. S225. Preseñalización de direcciones en una autopista o en una autovía hacia cualquier carretera. Indica en una autopista o en una autovía las direcciones de los distintos ramales en la próxima intersección. También indica la distancia y el número, en su caso, la letra del enlace y el ramal, pero no sé si es convencional o autopista o autovía. ¿Nos queda claro? Sí. S230. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia carretera convencional. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia en la que se encuentra. S230A. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia carretera convencional y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia en la que se encuentran. También indica la dirección propia de la carretera convencional. S232. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. S232A. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera convencional. ¿Veis cómo aquí en la preseñalización en una convencional ya se pone del color de la vía por la cual me voy a dirigir? En la S232A. Sí. Sí. Autopista. S235. Preseñalizaciones con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número de enlace. S235A. Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número de enlace. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. S242. Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera. Claro, porque es en autopista y autovía, y no sé si es convencional o autopista o autovía. S242A. Preseñalización en autopista y autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. Cuando existen dos salidas consecutivas dentro del mismo enlace, como en las últimas señales citadas S242 y S242A, se numerarán añadiendo al número de estas las letras A y B, asignando la A a la primera salida que se encuentra al circular en sentido del kilometraje creciente y la B a la segunda. ¿De acuerdo? S250. Preseñalización de itinerario. Indica el itinerario que es preciso seguir para tomar la dirección que señala la flecha. ¿Ibas a decirme algo, Mónica? No, que he entendido. Vale. S260. Preseñalización de carriles. Indica las únicas direcciones permitidas en la próxima intersección a los usuarios que circulan por los carriles señalados. S261. Preseñalización en carretera convencional de zona o área de servicio. Indica en una carretera convencional la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio. S263. Preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de servicio con salida compartida. Indica en una autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio y que ésta coincide con una salida hacia una o varias poblaciones. S263A. Preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de servicio con salida exclusiva. Indica en una autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio. S264. Preseñalización en carretera convencional de una vía de servicio. Indica en carretera convencional la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados. S266. Preseñalización en autopista o autovía de una vía de servicio con salida compartida. Indica en autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que se puede acceder a los servicios indicados y que ésta coincide con una salida hacia una o varias poblaciones. S266A. Preseñalización en autopista o autovía de una vía de servicio con salida exclusiva. Indica en autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados.
S270. Preseñalización de dos salidas muy próximas. Indica la proximidad de dos salidas consecutivas entre las que, por carecer de distancia suficiente entre sí, no es posible instalar otras señales de orientación individualizadas para cada salida. Las letras o, en su caso, los números corresponden a los de las señales de preseñalización inmediatamente anteriores. S271. Preseñalización de área de servicio. Indica en autopista o autovía la salida hacia un área de servicio. 1, 2, 4, 5. Señales de dirección. Las señales de dirección pueden ser de dos tipos: carteles flecha, así denominados por finalizar en punta de flecha, y carteles sobre calzada. Las señales de dirección que se encuentran en carteles sobre la calzada se pueden diferenciar de las preseñalizaciones por el tipo de flecha que contienen. En los de dirección, las flechas son más cortas y se encuentran situadas en la parte inferior del cartel, en vertical hacia abajo sobre el eje del carril, o también en la parte inferior central, inclinada hacia 45 grados hacia abajo, indicando la salida inmediata. La nomenclatura y significado de las señales de dirección es el siguiente. S300. Poblaciones de un itinerario por carretera convencional. Indica los nombres de poblaciones situados en un itinerario constituido por una carretera convencional y en el sentido por el que aquellas se alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y el número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S301. Poblaciones en un itinerario por autopista o autovía. Indican los nombres de poblaciones situados en un itinerario constituido por una autopista o autovía y el sentido por el que aquellas se alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y el número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S310. Poblaciones de varios itinerarios. Indica las carreteras y poblaciones que se alcanzan en el sentido que indica la flecha. S320. Lugares de interés por carretera convencional. Indica los lugares de interés general que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una carretera convencional. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S321. Lugares de interés por autopista o autovía. Indican lugares de interés que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una autopista o autovía. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S322. Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable. Indica la existencia en la dirección apuntada por la flecha de una vía ciclista o senda ciclable. Las cifras escritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S341. Señales de destino de salida inmediata hacia carretera convencional. Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una carretera convencional. La cifra indica el número del enlace que se corresponde con el punto kilométrico de la carretera. S342. Señales de destino de salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una autopista o a una autovía. También... La cifra indica el número del enlace que corresponde con el punto kilométrico de la carretera. S344. Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicio. Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia un área o vía de servicio. S347. Señales de destino de salida inmediata hacia un área o vía de servicio con salida compartida hacia una autopista o autovía. Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia un área o vía de servicio y que esta coincide con una salida hacia una autopista o autovía. S348A. Señal de destino en desvío. Indica que por el itinerario provisional del desvío en el sentido indicado por la flecha se alcanza el destino que aparece en la señal. Normalmente en los itinerarios provisionales, normalmente el fondo suele ser de color naranja, con los caracteres en color negro. ¿De acuerdo? Sí. S348B. Señales variables de destino. Indica que en el sentido apuntado por la flecha se alcanza el destino que aparece en la señal. S350. Señal sobre la calzada en carretera convencional, salida inmediata hacia carretera convencional. Indica en la carretera convencional en el lugar en el que se indica el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y en su caso el número de esta. S351. Señal sobre la calzada en autopista y autovía, salida inmediata hacia carretera convencional. Indica en autopista y autovía en el lugar en el que se indica el ramal de salida de cualquier carretera, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y en su caso el número de esta. También indica el número y en su caso la letra del enlace y el ramal.
S354. Señal sobre la calzada en carretera convencional, salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica el lugar en el que se indica el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una autovía y en su caso el número de estas. S355. Señal sobre la calzada en autopista y autovía y salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica el lugar en el que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o autovía y en su caso el número de estas. También indica el número y en su caso las letras de enlace y ramal. S360. Señales sobre la calzada en carretera convencional, salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia. Indica en una carretera convencional las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia otra carretera convencional. También indica la dirección propia de la carretera convencional y su número. S362. Señales sobre la calzada en carretera convencional, salida inmediata hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica en una carretera convencional las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional. S366. Señales sobre la calzada de la autopista o autovía, salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia. Indica en una autopista o una autovía las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una carretera convencional, así como el número de enlace y en su caso la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o la autovía. S368. Señales sobre la calzada en autopista o autovía, salida hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica en una autopista o una autovía las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía, así como el número del enlace y en su caso la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o de la autovía. S371. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. S373. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de las autopistas o autovías, la distancia de la segunda, el número de enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. S375. Señales sobre la calzada en autopista o autovía, dos salidas inmediatas muy próximas hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia en la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. Y pasamos al punto 1246, señales de identificación de carreteras. Las señales destinadas a identificar las vías, sea por su número compuesto en cifras, letras o una combinación de ambas, sea por su nombre, estarán constituidas por este número o este nombre encuadrados en un rectángulo o en un escudo. Es decir, a esto se le llama escudo. Tiene la nomenclatura y el significado siguiente. La S400. Itinerario europeo. Identifica un itinerario de la red europea. Fondo verde, caracteres en blanco. S410, autopista y autovía, fondo azul, caracteres en blanco. Identifica una autopista o autovía cuando es de ámbito autonómico, además de la letra A, y a continuación el número correspondiente o bien encima de la señal con un panel complementario. Puede incluirse las siglas de identificación de la comunidad autónoma. Ninguna carretera que no tenga característica de autopista o autovía podrá ser identificada con la letra A. Cuando la autopista o autovía es una ronda o circunvalación, la letra A podrá sustituirse por las letras indicativas de la ciudad, de acuerdo con el código establecido al efecto por el Ministerio de Fomento e Interior. AP6, S410, autopista de peaje, identifica una autopista de peaje, por eso las letras AP. S420, carretera de la Red General del Estado, fondo rojo, caracteres blancos. S430, carretera autonómica de primer nivel. Identifica una carretera de primer nivel que no sea autopista o autovía de la red autonómica de la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. S440, carretera autonómica de segundo nivel. Identifica a una carretera de segundo nivel que no sea autopista o autovía de la red autonómica de la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. Y la S450, carretera autonómica de tercer nivel. Identifica una carretera de tercer nivel que no sea autopista o autovía de la red autonómica de la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. Y para distinguirlas de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, os voy a decir una regla mnemotécnica. La de primer nivel es de color de fondo naranja, la de segundo nivel de fondo marrón y la tercera de fondo amarillo, ¿verdad?
Sí. Vale, pues de arriba hacia abajo, desde el primer nivel hacia el tercer nivel, escribiremos en un papel no me acuerdo. Tal como os lo he dicho. No me acuerdo. ¿Lo tenemos escrito? Sí. Vale, Un segundo, Ángel. Estoy cogiendo boli y lápiz, a ver. sí. No me acuerdo. Sí, listo, Ángel. ¿Lo habéis escrito ya todos? Sí. Vale, pues el no corresponde al primer nivel, el me al segundo nivel y el acuerdo al tercer nivel. Cogemos la inicial de cada una de las palabritas. Y el primer nivel será naranja, el segundo nivel será marrón y el tercer nivel, ¿cuál será, compañeros? Amarillo. Por Amarillo. lo tanto, si yo me acuerdo del no me acuerdo, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, sé el color que tiene el fondo cada una de los escudos. Vale. ¿Vale? Naranja, marrón y amarillo. Correcto, Mimut. No me acuerdo. Sí que es cierto que el marrón en algunos sitios lo están colocando verde, depende de comunidades autónomas, ¿eh? Pero la norma general es naranja, marrón, amarillo. Perfecto. ¿Nos ha quedado claro la regla mnemotécnica esta? Sí. Sí. ¿Vale? Más que nada porque esto es bastante, digamos, recurrente a la hora de preguntármelo en el examen, ¿eh? ¿De qué colores son las carreteras de segundo nivel? ¿Vale? Y no te ponen fotografía. Porque si te la ponen, te pueden liar también, ¿eh? ¿Vale? Vale. 1, 2, Marrón. 4, 7, señales de localización. Las señales de localización podrán utilizarse para indicar la frontera entre dos estados o el límite entre dos divisiones administrativas del mismo estado o el nombre de un poblado, un río, un puerto, un lugar o una circunstancia de naturaleza análoga. La nomenclatura y significado de las señales de localización es el siguiente. S500, entrada a poblado. Indica el lugar a partir del cual rigen las normas de comportamiento y circulación relativas al poblado. S510, fin de poblado, indica el lugar desde donde deja de ser aplicable las normas de comportamiento en la circulación relativas a poblado. S520, situación de un punto característico de la vía, indica un lugar de interés general en la vía. Puerto de Navacerrada, por ejemplo, ¿vale? S540, situación de un límite de provincia. Los límites de provincia van a ser siempre de fondo verde, caracteres en blanco. Límites e inicio de provincia. Indica el lugar a partir del cual la vía entras en una provincia, provincia de Huesca, ¿vale? Por ejemplo. Y situación del límite de comunidad autónoma. Indica el lugar a partir del cual la vía entra en una comunidad autónoma distinta de la por la que circulo. S560, situación de límites de comunidad autónoma y provincia, las dos juntas. Indica el lugar a partir del cual la vía entra en una comunidad autónoma y provincia. Vale, ahora vamos con los hitos kilométricos. ¿Qué es un hito kilométrico? S570. Un hito kilométrico en autopista y autovía indica el punto kilométrico de la autopista o autovía cuya identificación aparece en la parte superior. Es el punto donde me encuentro kilométricamente. ¿Ok? S570, hito kilométrico en autopista de peaje. Indica el punto kilométrico en la autopista de peaje cuya identificación aparece en la parte superior. Digamos, el punto kilométrico de la vía. S571, hito kilométrico en autopista y autovía que además forma parte de un itinerario europeo. Por eso arriba en el cajetín está lo de E804, como vemos en el ejemplo. ¿De acuerdo? Hito kilométrico en carretera convencional, S572. Claro, si es una nacional es el fondo rojo, y luego el no me acuerdo. ¿Os dais cuenta? Hito kilométrico en carretera convencional. Indica el punto kilométrico de la carretera convencional cuya identificación aparece en la parte superior, sobre el fondo de color que corresponda a la red de carretera a la que pertenezca. ¿Vale? Hito kilométrico en itinerario europeo. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional y que forma parte de un itinerario europeo, cuyas letras y números aparecen en la parte superior de la señal. El hito kilométrico es el punto kilométrico, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y el hito miriamétrico en autopista o autovía indica el punto kilométrico de una autopista o autovía cuando aquel es múltiplo de 10. ¿Vale? Cuando es múltiplo de 10, hito miriamétrico, múltiplo de 10.
Hito miriamétrico en carretera convencional, hito miriamétrico en autopista de peaje de color azul y hito miriamétrico en una carretera que no es autopista ni autovía cuando aquel es múltiplo de 10. Cuando son múltiplos de 10, los hitos miriamétricos nos dicen la cantidad de kilómetros en múltiplos de 10. ¿De acuerdo? Esto es bastante sencillito. 1, 2, 4, 8. Señales de confirmación. Las señales de confirmación tienen por objeto recordar cuando las autoridades competentes lo estimen necesario, como puede ser a la salida de los poblados importantes la dirección de la vía. Cuando se indiquen distancias, las cifras que las presas se colocarán después del nombre de la localidad. Su nomenclatura y significado son los siguientes. S600. Confirmación de poblaciones en un itinerario por carretera convencional. Indica en carretera convencional los nombres y las distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas. S602, confirmación de poblaciones en un itinerario por autopista o autovía. Indican en una autopista o autovía los nombres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas. Y ahora vamos con el 1249, señales de uso específico en poblado. Cada vez que termine una de estas señales os voy a dar un tic, ¿vale? Para que os acordéis. Están constituidas por módulos utilizados conjunta o separadamente, cuya finalidad común es comunicar que los lugares a que se refiere se alcanzan siguiendo el sentido marcado por la flecha y cuya nomenclatura y significado respectivos son los siguientes. S700. Lugares de la red viaria urbana. Indican los nombres de calles, avenidas, plazas, glorietas o de cualquier otro punto de la red viaria. Es decir, las calles, para cuando en las señales de uso específico será de color verde. La S710, lugares de interés para viajeros, indica los lugares de interés para los viajeros tales como estaciones, aeropuertos, zonas de embarque de los puertos, hoteles, campamentos, oficinas de turismo y automóvil club. ¿Vale? Los lugares de interés será con fondo amarillo. Yo siempre digo que en los lugares de interés lo que los visitan son los chinos. ¿Los chinos de qué color son? Amarillo. Pues todo lo que sean estaciones de tren y demás, eso para los chinos, de color amarillo. Es una forma, es tampoco... S720, lugares de interés deportivo o recreativo. Indica los lugares en que predomina un interés deportivo o recreativo, color naranja, como la naranja mecánica. S730, lugares de carácter geográfico o ecológico. Indica los lugares de tipo geográfico y de interés ecológico. ¿De qué color es la Tierra? Marrón. Pues los lugares de geográfico o ecológico, marrón. S740, lugares de interés monumental o cultural. Indica los lugares de interés monumental, histórico, artístico o en general, en general cultural. ¿De qué color es los capuchinos en Semana Santa? Como norma general, de color púrpura, ¿no? Pues lugares de intereses monumentales, el color púrpura. Vale. S750, zonas de uso industrial. Indica las zonas de importante atracciones de camiones, mercancías y en general tráfico industrial pesado. ¿De qué color es el humo de las fábricas? Gris. Pues zona industrial. S760. Autopista y autovía. Indica las autopistas y autovías y los lugares a los que por ella puede accederse. Las autovías y autopistas ya sabemos que son de color azul. Otros lugares y vías. Indica las carreteras que no sean autopistas o autovías, los poblados a los que por ellas puede accederse, así como otros lugares de interés público no comprendidos entre las señales S700 a S760. ¿De acuerdo? Convencional, blanco. 125. Paneles complementarios. Precisa el significado de la señal que complementan. Su nomenclatura y significado son los siguientes. S800. Distancia al comienzo del peligro o prescripción. Indica la distancia desde el lugar donde está la señal hasta aquel en que comienza el peligro o comienza a regir la prescripción de aquella. En el caso de que esté colocada bajo la señal de advertencia de peligro por estrechamiento de la calzada, puede indicar la anchura libre del citado estrechamiento. ¿De acuerdo? Es decir, esto es la distancia que me falta para llegar. ¿De acuerdo? Y la S810 es la longitud del tramo peligroso sujeto a prescripción. Indica la longitud en que existe el peligro en que se aplica la prescripción. Y desde aquí que veo este panel complementario hasta la distancia que dice 4,25 kilómetros es lo que va a durar la indicación a la que esté anexionada. ¿De acuerdo? S820, extensión de la prohibición hacia un lado. Coloca bajo una señal de prohibición, indica la distancia en la que se aplica esta prohibición en el sentido de la flecha. S821, extensión de la población hacia un lado. Coloca bajo una señal de prohibición, indica la distancia en que se aplica esta prohibición en el sentido de la flecha. S830, extensión de la prohibición a ambos lados.
colocada bajo una señal de prohibición indica la distancia en que se aplica esta prohibición en cada sentido indicado por las flechas. Normalmente suele ser en metros, ¿de acuerdo? S840, preseñalización de detención obligatoria, colocada bajo la señal de ceda el paso. Indica la distancia a la que se encuentra la señal de detención obligatoria o stop de la próxima intersección. S850, itinerario con prioridad, panel adicional de la señal R3. ¿Cuál es la señal R3? El huevo frito, que indica el itinerario con prioridad, ¿de acuerdo? Prioridad. Es el huevo frito, la R3. El S851, itinerario con prioridad, panel adicional de la señal R3, que indica el itinerario con prioridad. S852, itinerario con prioridad, panel adicional de la señal R3, que indica el itinerario con prioridad. S853, itinerario con prioridad, ¿de acuerdo? El S860 Perdón, es genérico. Ángel. Dime. El de prioridad es el Digamos que gordo. esta señal es, Esta va debajo digamos justo de que la señal esta, R3. esta señal es complementaria, ¿no? Al Son de paneles prioridad, al complementarios, sí, exactamente. Son paneles del- complementarios. Y esta en concreto, las van de de- itinerarios, van siempre con la R3, que es la del huevo frito, vulgarmente hablando. sí, van debajo de la Exacto, R3. eso es. Gracias. S860, genérico, para panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el que esté colocado. Y ahí pueden poner el texto que quieran. S870, aplicación de la señalización. Indica bajo la señal de prohibición o prescripción al que la misma se refiere exclusivamente al ramal de salida cuya dirección coincide aproximadamente con la de la flecha, colocada bajo otra señal. Indica que esta se aplica solamente en el ramal de salida. Esta fue pregunta de mi examen de la 23 y estaba debajo de una señal de limitación de velocidad de una R301 con 60 kilómetros por hora. Esta ¿Cuál se es, Ángel? ¿La del ramal o la de velocidad máxima? R301. Porque la R300 es la distancia de seguridad. La que le cayó en el examen. Me cayó una R301 con esta señal y decía de que si la velocidad a la que tenía que ir y era solamente que limitaba en el ramal de salida, exclusivamente al ramal de salida, como lo dice aquí tal cual en el texto. ¿De acuerdo? Es que no, la S870 o La S870 es al ramal de salida, que afecta y solo afecta solamente al ramal de a salida. ramal de salida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. S880, aplicación de la señalización a determinados vehículos. Indica bajo la señal vertical correspondiente que la misma se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel y que pueden ser camiones, vehículos con remolque, autobuses o ciclos. Camiones, vehículos con remolque, autobuses o ciclos. Camiones, todos los camiones, ¿de acuerdo? Independientemente de masa o dimensión. S890, panel complementario de una señal vertical. Indica bajo otra señal vertical que esta se refiere a las circunstancias que se refieren al panel como nieve, lluvia o niebla. Otras señales, 1.2.6, otras señales. Otras señales de indicación son las siguientes. S900, peligro de incendio, advierte del peligro que representa encender un fuego. S910, extintor, indica la situación de un extintor de incendios. S920, entrada a España, indica que se ha entrado en el territorio español por una carretera procedente de otro país. S930, confirmación del país, indica el nombre del país hacia el que se dirige la carretera. La cifra en la parte inferior indica la distancia a la que se encuentra la frontera. S940, limitaciones de velocidad en España. Indica los límites genéricos de velocidad en las distintas clases de carreteras y en zona urbana en España. S950, radiofrecuencia de emisoras específicas de información sobre carreteras. Indica la frecuencia a la que hay que conectar el receptor de radiofrecuencia para recibir información. El receptor de radiofrecuencia no es ni más ni menos que la radio. S960, teléfono de emergencia. Indica la situación de un teléfono de emergencia. S970, apartadero. Indica la situación de un apartadero de un extintor de incendios y un teléfono de emergencia. S980, salida de emergencia. Indica la situación de una salida de emergencia. Y S990, cartel flecha indicativa, señal de emergencia en túneles. Indica la dirección y distancia y salidas de emergencia. Y hasta aquí el tema 5.